Muy bien, hermano, pues Dios les bendiga a todos los que vayan a ver el video en la clase. El día de hoy, hermano Cadiel, y hermanos que van a ver el video. La clase de hoy, el día de hoy es amenazas externas. Si tiene su Biblia ahí a la mano, si la tiene cerquita, pues vamos a leer un pasaje de la Biblia ahí en Primera de Timoteo 4:6 al 12. Si lo puede leer, hermano, si lo tiene. eh, lo pueda leer para ver qué es lo que nos dice. Primera de Timoteo 4:6 al 12. Amén. Amén. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas prófanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Amén. Gracias, hermano. Claro que sí. Pues estamos aquí en esta ocasión, y en esta lección se va a estar hablando acerca del joven pastor, ¿verdad? Del joven líder, Timoteo. Aquí está dando, pues, unos consejos, lo que es el apóstol Pablo está aconsejando a Timoteo en su liderazgo, en su ministerio, y le está diciendo, ¿verdad? Que a pesar de que pues servimos a Dios, que honramos a Dios, pero en el ministerio va a haber veces, hermano, que vamos a pasar situaciones difíciles, situaciones que no esperamos. Por eso vamos a presentar esas amenazas externas. Aquí yo puse una definición de lo que es amenazas. Dice, las amenazas son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de una organización. Son aquellas situaciones, hermanos, que tal vez no las vamos a esperar, no las vamos a imaginar que puedan suceder. Cuando queremos, por ejemplo, queremos hacer alguna venta y no va a faltar el hermano o la hermana que pues no va a estar de acuerdo, ¿verdad? Que va a decir, no, ay, ¿por qué vamos a vender eso? Mejor vamos a vender otra cosa. Entonces, siempre nosotros como líderes debemos de tomar en cuenta esas situaciones, porque entendemos, hermanos, que cada quien pensamos diferente, tenemos un diferente pensamiento, entonces ahí es donde va a destacar el líder, porque va a saber cómo actuar ante esas situaciones, ante esas amenazas. Dice, el líder cristiano debe estar consciente de la presencia de tales amenazas y prepararse para solucionarlas. Fíjese lo que nos dice aquí. Debemos estar preparados para solucionar esas amenazas que puedan presentarse, hermanos. Como les comento ahorita, ¿verdad? Pues sabemos que cada quien tiene un diferente pensamiento, aunque todos quisiéramos trabajar y caminar de la misma forma, ¿verdad? Pero somos personas diferentes, somos personas que cada quien tenemos alguna idea y todos vamos a querer hacerlo como nosotros creamos conveniente, ¿verdad? Pero ahí es donde va a trabajar el líder para poder dirigir cada pensamiento, ¿verdad? Cada idea y enfocarla al objetivo de lo que se quiere llegar. Entonces, hermanos, dice aquí distinción de amenazas contra Timoteo. Vemos que Pablo le decía unas palabras clave a Timoteo, ¿verdad? Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco su juventud. Hermano Gadiel, ninguno tenga en poco
su juventud, ninguno tenga en poco su liderazgo. Tal vez si usted puede decir, es que yo no, es la primera vez que estoy ejerciendo un liderazgo y no sé, pero eso no significa que usted va a ser menos, ¿verdad? Si, si usted está en un liderazgo, si usted está en un cargo, es por algo, porque Dios plació ponerlo ahí, porque sus pastores vieron algo en usted que, eh, que van a ser de gran bendición. Entonces, hermanos, debemos de tener en cuenta eso. Ahí en la cuestión de Timoteo, Pablo le decía, ¿verdad? Que ninguno tenga en poco su juventud, porque era un líder joven, era un líder que tal vez no tenía experiencia. A lo mejor había otras personas, otros líderes que tal vez tenían más conocimiento, más estudio, tal vez conocimiento de la palabra más, pero Pablo, siendo un estudioso de la Biblia, siendo un conocedor de la ley judía, le decía eso, ninguno tenga en poco su juventud. Ahí en nuestro manual dice la inexperiencia y juventud de Timoteo lo llevó a enfrentar la crítica y el rechazo, pero Pablo lo anima dirigiendo su enfoque en sí mismo, tanto en su enriquecimiento personal como en no permitir que esas amenazas externas estorben el cumplimiento de su misión. Ahí Pablo está instruyendo a Timoteo, ¿verdad? Le dice, no, pues échale ganas, no te desanimes, aunque la gente piensa que tal vez no tienes la capacidad para hacerlo, o va a suceder, hermanos, va a suceder que van a, sin querer, ¿verdad? Sin querer, algunos hermanos van a decir, no, pues que él no sabe, él va empezando, hay que darle chance. Pero debemos de entender que, como le decía al principio, Dios vio algo en nosotros, nuestros pastores vieron algo en nosotros y por eso estamos en ese lugar, ¿verdad? Donde estamos. Dice, las cuestiones externas no están bajo el control del líder, pero sí es posible enfrentarlas de tal manera que no afecten el trabajo que se realice o minimizar el daño que puedan provocar. Entonces, sí se pueden solucionar esas personas. Me recuerdo, me recuerdo cuando yo iniciaba en la música y pues yo no tal vez no tenía tanta experiencia tocando, ¿verdad? Tocando y no conocía los acordes y así. Y venían otras personas con mucha más experiencia que yo pues siendo cristianos nosotros pensamos, pues me va a apoyar, ¿verdad? Me va a decir, "No, échale ganas o me va a animar". Pero a veces no, hermano. A veces decían, no, ay, ¿por qué no sabes? Ya deberías de saber. Ya deberías saber sacar tonos de esta escala, este círculo. Pero esas son amenazas que podemos enfrentar, pero se pueden solucionar. Nosotros como líderes podemos saber que si tengo falta de conocimiento, pues me pongo a estudiar, me capacito. Si no sé cómo desarrollar mi liderazgo, me meto al curso de liderazgo. Eso puede solucionar. Nosotros como líderes debemos de buscar las soluciones. Entonces, ahí nos está mencionando esto. Dice, el líder para ser eficiente debe saber manejar estas situaciones con valores y principios bíblicos que siempre han probado funcionar ante todo tipo de amenazas y bajo cualquier contexto. Entonces, hermanos, debemos de saber sobrellevar eso, no tomarlo nada personal. Nunca, nunca tomar nada personal. Si nos hacen comentarios, no desanimarnos, seguir adelante. Si nos dicen, no, es que no sabe esto, o no pudo esto, me voy a esforzar más, me voy a esforzar más. ¿Por qué? Porque yo lo estoy haciendo para el Señor, lo estoy haciendo para el Rey de Reyes, Señor de Señor. Dice ahí en letras mayúsculas en su manual, la presencia de un líder es necesaria en toda organización y cualquier persona que ocupe esa posición tendrá que enfrentar los avatares que el futuro le presente para llevar a buen puerto el barco que le ha tocado dirigir. Fíjese, hermano, es imposible pasar por esas amenazas, pero está en nosotros, hermanos, cómo vamos a reaccionar ante esas situaciones. ¿Cómo vamos a reaccionar? Si lo tomamos a pecho o, o buscamos soluciones y lo tomamos de una manera
más firme y más madura que podamos entender. Bueno, el siguiente punto, hermano, dice las amenazas no son determinantes de los resultados. Aquí nos menciona en nuestro manual, dice, la crítica por la juventud de Timoteo no era la única amenaza externa que el joven pastor enfrentaba. Además era señalado por su origen, pues no era totalmente judío. Fíjense, ahí ese tiempo, estos hermanos no dejaban de ver al líder, se fijaban en todo. Aquí nos está mencionando, y la palabra de Dios dice, el origen de Timoteo. Vamos a leerlo. Si lo puede buscar, hermanos, ahí en Hechos 16, 1 y 3, vamos a ver cuál era ese origen de que nos menciona aquí de Timoteo. Hechos 16 del 1 al 3. Hechos 16 del 1 al 3. ¿Qué dirá? Amén. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Fíjese, hermano, era de madre judía y de padre griego. ¿Y qué significaba ser griego, hermano? Ahí ante los judíos, pues que era un gentil, ¿verdad? Como que era menos judío. Era menos judío porque pues no era totalmente judío, ¿verdad? Es como hoy en día. Imagínese que la mamá sea cristiana y el papá no sea cristiano, ¿verdad? ¿Se da de cuenta que es lo mismo que pasa hoy? Esas eran las amenazas, pero eso no debía de afectar en la vida de Timoteo. Él debió y hizo lo mejor. Dice aquí en mayúsculas, distinguir de dónde procede el atacante contribuye a encontrar las formas de sobrellevarlo sin darle oportunidad de afectar al líder. Fíjese, hermano, eso es importante. ¿De dónde vienen esas amenazas o de dónde están originando? Es importante saber el origen siempre de todo. A veces cuenta un hermano que un día querían pintar una casa y no se ponían de acuerdo porque él había preguntado, ¿de qué color pintaremos esta casa? Y él decía, no, pues otros azul, otros gris, otro negro. Y todos opinaban de una manera diferente. Entonces, ahí él entendió las amenazas externas eran que los hermanos, ninguno se ponía de acuerdo, ¿verdad? Porque no sabían qué era o qué color querían pintar esa casa. Entonces él como líder fue, él dijo, ¿saben qué? Se va a pintar de color blanco. Y todos, blanco, empezaron a decir, ¿verdad? Blanco, sí, blanco. Bueno, no, pues me parece bien. Está muy bonito el blanco. Entonces, ahí este hermano como líder supo cómo determinar o saber de dónde procedían esas amenazas. Así como nosotros como líderes, hermanos, vamos a tener que saber dónde está esas amenazas para que no afecten nuestros resultados. Si queremos hacer una venta de tamales, por decir, y va a decir una hermana, no, pues yo no quiero vender tamales, mejor porque no vendemos tacos. Y otra, no, hermana, es que ya se planteó esto y se va a vender eso. Se debe de buscar la solución y mantener una solución firme, ¿verdad? Nos menciona aquí, dice, lo que un líder nunca se debe de permitir es concederle a lo exterior dañar su integridad personal. Porque aunque del exterior no se tiene el control,
sí se tiene del interior donde cuenta con recursos poderosos para mantenerse de una sola pieza. Fíjese, hermano. Es que nos está diciendo esto, ¿qué nos está comentando, hermano? Que no debemos de tomarlo nada personal, sino nosotros ser ejemplo a los demás. A veces van a suceder que el equipo que estamos liderando va a decir, ¿y ahora por qué esa canción vamos a tocar? No, o sea, no, cámbiala. ¿O por qué vamos a hacer eso? Pero nosotros debemos de hablar sabiamente y decir, se va a cantar esta canción, se va a hacer esto, porque ya se tiene planeado. Esta situación, este canto ya se ensayó, ya se hizo, ya lo tenemos preparado, por esta razón. Porque siempre pasa, a veces a nosotros, le lo comento porque en mi iglesia yo soy músico y ha sucedido que no falta el hermano que dice, sobre todo los predicadores, dicen, a ver, toquen esta canción. Y y hay una canción que no lo sabemos. Ahí estamos sacando los tonos a la mera hora, pero porque son cosas que se presentan en el momento, pero nosotros como liderazgo de música sabemos cómo resolver esa situación y lo podemos hacer lo mejor para el Señor. Entonces, hermanos, las amenazas no son determinantes de los resultados. Nosotros no debemos de sentirnos por las respuestas que nos puedan dar, sino todo lo contrario. Debemos de ser ese ejemplo para saber actuar lo mejor posible. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? Ya todo bien, hermano. ¿Todo bien? Bueno, entonces continuamos. Dice consejos sabios para el líder que enfrenta amenazas. Esos consejos son muy importantes que pues los tengamos en mente, ¿verdad? Para que podamos enfrentar esas amenazas que se pueden presentar dentro de nuestro liderazgo. El primer consejo es, aquí nos dice enfocado, dice, por eso trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Hermanos, debemos estar enfocados en lo que estamos haciendo. Si nos dedicamos al grupo de varones, debemos de enfocarnos en el grupo de varones, hacer la actividad de varones que se tiene pensada hacer. Si estamos con los jóvenes, a apoyar con los jóvenes. Si estamos en la música, apoyar en la música. Ese tiene que estar nuestro principal objetivo, ¿verdad? Nuestro liderazgo, lo que nosotros lideramos. Sí podemos apoyar en otras áreas, pero el principal objetivo es en el que nosotros somos líderes, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos estar enfocados. Por eso dices, por eso trabajamos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué somos líderes? Porque amamos a Dios, queremos servirle, queremos honrarle, queremos hacer lo mejor para Él. Por eso lo hacemos. Por eso debemos estar enfocados en que no lo hacemos para el hombre. Tal vez un hombre o lo dirige, lidera una persona, pero nosotros lo hacemos para Dios. Todo lo que hacemos, hacerlo como para el Señor y no para los hombres, dice la palabra. Dice ahí en mayúsculas, dice el consejo paulino, o sea, de Pablo, aguanta todo lo que venga porque esperamos en él. Fíjense, hermano, aguanta todo. Híjole, que de repente nuestro liderazgo decimos, no, es que aquel hermano me habló bien feo, me habló muy tosco. No, se me hace que esto no es de Dios. No debo estar ahí. A veces vamos a tener que pasar por esas situaciones. O tal vez vamos a pensar, no, pues que, pues yo ni sé, no, ya no voy a seguir, no. Debemos de seguir adelante, debemos de enfocar nuestra mente y recordar que lo que hacemos es para el Señor. Segundo consejo sabio, perdón, es ser ejemplo. Dice, ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, no te levantes contra los que te rechazan, séles ejemplos, ámalos, enséñales, sírveles. Qué lección tan relevante para no perder recursos y esfuerzos contra los que no se puede controlar. Fíjese, hermano, tal vez Timoteo siendo un joven
poco experimentado, eh, y luego siendo hijo de un gentil, imagínense cómo se lo traían a pobre Timoteo. Pero Pablo le dice, sé ejemplo, ámalos, enséñales. Qué bonito es cuando uno es humilde y puedes, puedes enseñar a aquel que no sabe, ¿verdad? Que tal vez va a haber otra persona, ¿y tú qué me vas a enseñar? No, yo te explico, yo te enseño. Tener esa humildad, tener ese ejemplo, así como nos menciona aquí en el manual, dice, no desgastar el tiempo en aquello que no puede controlarse. Si de plano hay una situación que no quiere ceder y una amenaza que no quiere controlarse, hermanos, el primer punto, enfocarnos en lo que estamos haciendo. Y el segundo, ser ese ejemplo, ¿verdad? A esa persona que no quiere, pues tal vez, ser corregida, ser dirigida. Dice, como la crítica por la edad de Timoteo, pero sí ocuparse en utilizar el tiempo en acciones que sean de ejemplo de un pensamiento y accionar diferente, lo que traerá como consecuencia la superación de la amenaza. Fíjese, hermano, no quedarnos en la situación, sino superarlo, sino salir adelante y ser ese ejemplo. El tercer consejo para enfrentar esa amenaza es cuidando de todos y todos. Dice, cuida de ti mismo. Esta frase es base indispensable para el avance. Por un lado, pareciera que Pablo dice, tú eres responsable de ti, no de los demás. Pero el mensaje completo del apóstol es que lo que tú hagas influirá en bien para ti y para los que lideras. Fíjese, hermano. Lo que sin duda hace recordar que el liderazgo espiritual tiene un enfoque no egoísta porque se centra en servir y favorecer a los demás. Entonces, hermanos, nosotros como líderes debemos de cuidar a los demás, debemos de cuidar a nuestro equipo de trabajo. Si vemos que se está desanimando, hermano, adelante, ánimo. Debemos de cuidarnos nosotros, siendo enfocados, siendo ejemplo, pero también cuidando de nuestro equipo, del grupo, porque eso va a marcar la diferencia. Cuando un líder cuida de su equipo, las personas se dan cuenta y eso te ayuda, te da un plus para que ellos puedan decir, ah, no, mira, se preocupa por mí mi líder. Eso es muy, muy, muy bonito, que lo tomemos en cuenta. El número 3 dice enfoque correcto al resolver los ataques externos. Dice ahí, todo depende del tipo de amenaza. En el caso de Timoteo, enfrentaba críticas hacia su persona. Esa era una amenaza que se estaba externa, ¿verdad? ¿Por qué recibía críticas? Porque pues era hijo de un gentil y por su edad, porque era muy joven para ser un líder. Pero también se presentaba otra situación, dice la presencia de doctrinas heréticas, pues Éfeso se había convertido en el centro de falsas enseñanzas. Fíjese, hermano, vamos a leer ahí en Primera de Timoteo 1, 3 al 11, y ahorita leemos también ahí Timoteo, Primera de Timoteo 2, 7, pero primero vamos a leer Primera de Timoteo 3, 11. 1 Timoteo 3 al 11. Primera de Amén. Timoteo 1, 3 al 11. ¿Sí? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que evaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ok, hermano. Entonces, estamos viendo ahí unas recomendaciones, ¿verdad? Que nos hace. Y aquí en el otro, en 1 Timoteo 2:7, dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, nos está mencionando todas estas situaciones que estaba pasando Timoteo en ese tiempo, ¿verdad? Que él debía tener ese enfoque correcto en la situación que estaba pasando. Los consejos sabios que ahorita nos mencionábamos es ser enfocado, ¿verdad? Por eso Pablo le decía a Timoteo, enfócate, ¿verdad? De lo que estás haciendo. Enfócate, sé ejemplo y cuida de todos y de ti mismo. Entonces, tenía gran trabajo Timoteo, porque se enfrentaba a las críticas, pero también estaba presentando en las doctrinas, esas doctrinas falsas que, que se estaban viendo en ese tiempo. Entonces, dice aquí, Pablo insta a Timoteo a resolver la problemática, fortaleciendo los recursos a su alcance y sobre los opositores resalta el amor. Fíjese, hazlo con amor, le decía Pablo a Timoteo. Lo que haces, hazlo con amor para que ellos puedan ser instruidos en el camino correcto. Eso es lo que estamos viendo en esta lección. Y bueno, hermano, pues ya vamos terminando. Conclusiones. Dice, todo líder se desarrolla en un entorno que siempre presenta amenazas para su realización. El consejo de Pablo a Timoteo enfoca a trabajar lo que sí está en nuestras manos. ¿Qué está en nuestras manos? Pues nosotros, hermanos. Nosotros, está en nosotros cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar. Si alguien nos habla mal, pues obviamente nosotros no vamos a reaccionar. Ay, ¿por qué me hablaste así? ¿Quién te crees que por qué estar hablándome así? No, ¿verdad, hermano? Debemos siempre mantenernos en sabia mansedumbre. Dice, es indispensable dicho enfoque de crecimiento y cuidado personal por un lado y de servicio y amor a los demás por otro lado. Si otra persona le decimos, haz esto y no lo hace, pues ni modo, hacerlo nosotros. Si a aquella persona se le dice algo y no lo quiere hacer, y ser ese ejemplo y traerlo, vente hermano, vamos a hacerlo juntos, actuando con amor, ¿verdad? Entre los hermanos. Entonces, esto es lo que nos está enseñando esta lección, amenazas externas. Vamos a pasar por estas situaciones, pero sabemos que el Espíritu de Dios nos va a dar la sabiduría para hacer lo correcto, saber decir lo que debemos de decir y actuar de la manera que a Dios le agrada. Hasta aquí, hermano, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Antes de pasar a la tarea práctica. ¿Todo bien? Amén, hermano. Bueno, tarea práctica, hermanos y hermanos. Dice, vamos a responder 3 preguntitas, así de fácil. Según lo que acabamos de leer, ahí lo va a responder ahí en su cuaderno o ahí en el mismo manual. Dice, ¿quién era el principal enemigo de Timoteo? Algo que hablamos al principio. ¿Quién era el principal enemigo de Timoteo? Una situación que estaba pasando Timoteo. ¿Qué áreas necesita fortalecer Timoteo? ¿Qué áreas necesitaba fortalecer Timoteo en ese tiempo, verdad? Y aquí esta pregunta es personal, según el liderazgo que tenga. Dice, ¿cuál es la razón y base de liderar
y sufrir las contrariedades del trabajo que hacemos. ¿Por qué razón estamos como liderazgo? ¿Por qué lo hacemos? Ahí usted va a explicar por qué razón usted lo hace, por qué razón usted es capaz de aguantar o de mantenerse firme en ese trabajo que usted hace. Ahí usted lo va a explicar. No, pues yo por esto, por esto, por esto. No sé, hay muchas cosas por las que podemos estar ahí en un puesto y seguir adelante por amor a Dios, por agradecimiento. No sé, es un ejemplo. Entonces, hermano, esta es la tarea práctica que, que tenemos para esta tarea. ¿Alguna pregunta con la tarea? ¿Alguna duda? Pues está claro, ¿verdad? Está fácil, está sencillo. Como quiera, Ujú. ahí en la semana, pues si tienen alguna duda, lo pueden, compartir. Ahorita continuamos con la siguiente lección. La siguiente lección es anticipando el conflicto. Ahorita veíamos acerca de las amenazas, pero ahora vamos a ver acerca de los conflictos. La semana pasada hablábamos acerca de eso, de con nosotros como líderes evitar los conflictos. ¿De qué manera, verdad? Entonces, pues Sí, sí. vamos a continuar, hermano, para seguir adelante y terminar. Si terminamos temprano, pues ya terminamos, descansamos, terminamos la clase antes. Dice, vamos a leer ahí en Primera de Corintios 10:6. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor, anticipando el conflicto, es la lección 4. Primera de Corintios 10:6. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios 10:6. Amén. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Fíjese, gracias, hermano. Mas estas cosas Amén. sucedieron como ejemplo para nosotros. Fíjese, esa palabra es una palabra clave, ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Eh, Aquí nos dice en el desarrollo de la lección, dice, no sé si hemos escuchado este refrán, ¿verdad? Que dice, hombre prevenido, precavido, vale por dos, ¿verdad? Dice, así dice este popular refrán que da por entendido, que da por entender la importancia de prevenir y anticipar circunstancias. El líder de la iglesia no puede ser menos que eso. Fíjese, hermano. Ahorita hablábamos de las amenazas, pero aquí en nos está diciendo que debemos de prevenir y anticipar esas circunstancias que a veces pues no van a estar dentro de nuestras manos, ¿verdad? No van a estar, pero sí saber cómo anticiparlo. Esos resultados de no anticipar el conflicto. Anticipar el conflicto no siempre es posible, pero es deseable. En la medida de las posibilidades habrá que mirar hacia adelante, procurando anticipar aquello que pudiera ser un problema en el futuro. Fíjese, hermano. Estamos, por dar un ejemplo, estamos en una reunión en nuestra casa, ¿verdad? No, y de repente alguien dice una frase o algo que le incomoda a otra persona. Híjole, vemos que se pone tenso el ambiente, ¿verdad? Porque lo que dijo. Y sabemos, y nosotros ya estamos viendo, ¿no? Si le seguimos dejando que siga diciendo algo, va a haber alguna discusión. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer nosotros? Pues lo que podemos hacer es llevarnos a esa persona para otro lado, ¿verdad? Nuevamente vamos a platicar acá, para que no ocurra esa situación, que no ocurra esa discusión. Nosotros debemos de anticiparlo. Y aquí es el resultado de no anticipar el conflicto.
Anticipar el conflicto no siempre es posible, pero es deseable. Aquí nos encontramos unos conflictos. Dice el conflicto por las viudas. Dice un caso de menor trascendencia por la solución rápida que dieron los apóstoles fue de la repartición de la ayuda a las viudas de la iglesia en Hechos, que ahí lo podemos leer en Hechos capítulo 7. Había en la iglesia dos tipos de personas, hermano. Judíos de nacimiento, los cuales a su vez se diferenciaban en dos grupos, los nacidos en Tierra Santa y los nacidos fuera de ella, y judíos prosélitos, es decir, gentiles que habían convertido al judaísmo. Todos estos ahora eran cristianos y la diferencia que había antes entre ellos no tardaron en aparecer en la iglesia. Fíjese, hermano, empezaron, hubo una problemática porque los apóstoles decían, pues vamos a apoyar a las viudas. Se apoyaban entre ellos las viudas, ¿verdad? Ahí lo menciona en Hechos 7. Vamos a apoyar a las viudas con, no sé, con dinero, con una despensa, no sé, pero se apoyaban. Entonces ahí los que eran judíos se molestan. Oye, ¿y por qué no? Primero apoya a los que somos judíos, luego pues a los gentiles que se aceptaron a Jesús, ¿verdad? Hubo un conflicto, se apoyan primero a nuestras viudas, a nuestra gente. Ellos no anticiparon ese problema. Ellos tuvieron una buena idea, ¿verdad? De que querían apoyar. A veces nosotros queremos apoyar a alguien, pero sale contraproducente esa idea, ¿verdad? Por eso, ahí ellos no anticiparon esta situación. Dice, de haber anticipado la repartición equitativa de los donativos, no hubiera ocurrido la discusión y resentimiento por sentir que algunas viudas eran privilegiadas por encima de otras. Fíjense, hermanos, qué situación tan complicada, ¿verdad? Que, que muchas veces hasta lo he visto que cuando hay brigadas, ¿verdad? No sé si ustedes los han visto, que hay unas personas le dan y a otros no, y qué pasa, hasta se están peleando porque no les dieron alguna cosa o la despensa, no sé, qué situaciones tan difíciles que no prevén eso, ¿verdad? No anticipan esos conflictos, pero en esta situación, y lo menciona la Biblia, estaba sucediendo esto, ¿verdad? También el siguiente conflicto que no se pudo dar anticipación es que es la historia que narrada en 2 Samuel 11 donde dice que el rey David no salió a la batalla como era de costumbre de la época, en cambio decidió descansar y recorrer su palacio. Esta situación dice conflicto por ociosidad. Aquí nos menciona la Biblia en 2 Samuel 11, nos menciona que el pueblo de Israel se encontraba pues en guerra, ¿verdad? En batalla. Y siempre se acostumbraba que el rey iba adelante, iba adelante, salía a la batalla. Pero esta vez el rey David se quedó en su casa. Se quedó en su casa sin hacer nada. Ya los soldados estaban peleando y él se quedó sin hacer nada. Y si estaba haciendo sin hacer nada, él salió pues a su palacio y sucedió una situación bien difícil, que vio una mujer, ¿verdad? Que ahí lo menciona, que pues se estaba bañando en la Biblia, estaba bañando pues de ahí cayó en pecado y ahí lo menciona la Biblia todo lo que sucedió, pero no le fue bien por estar sin hacer nada. Entonces, nosotros como líderes siempre debemos de anticipar que la gente esté haciendo algo, ¿verdad? No tener gente que no esté trabajando, sino que estén todos participando, que estén, porque cuando una persona se queda sin hacer nada, hermanos, siempre está pensando qué hacer y empieza a hacer cosas que no se deben de hacer. Entonces, siempre es importante que, que se deba de poner a las personas en hacer una actividad, a nuestro equipo de trabajo, ponerle a hacer una actividad que hacer. Dice, si David hubiese anticipado las consecuencias de su ociosidad, ahí en la página 154, guerras, muertes y dolor en su corazón hubieran podido evitarse por anticipar el conflicto que representó su desliz con Betsabé, ¿verdad?
pero al no hacerlo tuvo que vivir el resto de su reinado bajo las consecuencias de su pecado. La muerte del pequeño que concibió con la mujer de Urías en adulterio fue solo la señal de inicio de todos los males que aquejaron a la familia del rey hasta su muerte. Fíjense, hermanos, por no anticipar esa situación de ociosidad, por haberse quedado en su casa, todo lo que sucedió. Por eso es importante siempre estar haciendo algo. Nunca, hermanos, nunca, 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 digamos, dice, no, hoy no voy a la iglesia, me quedo mejor. No, hermanos, es mejor ir a escuchar la palabra, es mejor ir allá de perdido escuchar la predicación, estar ahí atento, porque si nos descuidamos, hermanos, el enemigo, él anda buscando siempre que nosotros nos descuidemos, estar en un estado de ociosidad, sin hacer nada. Pero si siempre estamos ocupados, el Señor nos va a ayudar siempre. Ahí dice en mayúscula, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo que nos menciona, pero ahí dice una palabra clave, aman a Dios. O sea, están continuamente buscando de su presencia, están buscando de su presencia, de su palabra, y les ayudan a bien. Dice, el líder local no puede arriesgarse a cometer errores que pudieran evitarse y sus respectivas consecuencias, por lo que aprender de otros será vital para anticiparse a los conflictos. Entonces, es importante que nosotros siempre estemos alertas, hermano, estemos alertas, estemos al pendiente de toda la situación de nuestro equipo de trabajo, que no veamos que nadie se descarríe, sino estar alertas para anticipar esos posibles conflictos. Pregunta, hermanos, pregunta hasta aquí. ¿Todos estamos bien? Amén. Amén. Bueno, dice, y aquí en el siguiente punto dice beneficios de anticipar el conflicto. ¿Qué beneficios vamos a obtener de anticipar el conflicto? Pues el primero es que si los podemos anticipar, los podemos evitar. Podemos evitar los problemas. Podemos evitar los conflictos. Y el primer y claro beneficio de anticipar los conflictos sería, sin duda, evitarlos. ¿Cuántos conflictos podrían haberse evitado si se anticiparan? Fíjese, hermano. Dice un dicho, si saben cómo es, ¿para qué lo alborotan, verdad? Dice el dicho. Dice el dicho, ¿verdad? Si sabemos que una persona se molesta fácilmente, ¿para qué lo hacemos molestar? ¿Verdad? Si sabemos que hay una persona que nunca está de acuerdo, ¿para qué lo hacemos que siempre esté de acuerdo, verdad? Entonces, debemos de evitarlos. Debemos de evitarlos. Aquí Bernabé anticipó el conflicto que podía venir sobre el recién convertido Saulo en la ciudad de Jerusalén, y antes de que una desgracia ocurriera, tuvo el valor de tomar al hombre de Tarso y presentarlo con los apóstoles. Aquí nos está mencionando cuando Pablo, Saulo, él apenas se había convertido, ¿verdad?, al cristianismo. Sabemos la historia, ¿verdad? Que él era un perseguidor y ahora tuvo un encuentro con Jesucristo y él cambió totalmente. Él quería servir a Jesús, ¿verdad? Pero imagínense que se presenta ante toda la gente y todos lo conocían como el perseguidor y ahora está predicando él, pues que iban a decir, no, hombre, pues hay que quitarlo para que no siga predicando. Pero aquí Bernabé fue inteligente y lo anticipó que iba a suceder esa situación y se lo llevó mejor. Dice, Jesús tuvo conciencia de la necesidad de cumplir una profecía, pero anticipó una posible tragedia, por lo que al solicitar espadas estaba al mismo tiempo controlando su número y su uso. Minimizar el número de conflictos debe ser la meta de todo cristiano, de todo líder cristiano, por lo que pensar en cada posibilidad, por lejana que parezca, es trabajo de todo líder que desea evitar situaciones que afrentan la buena marcha de la obra de Dios. Fíjese, hermano.
Todos nosotros como líderes debemos de evitarlos. Ojo, que no quiere decir que pues no los quiero, ¿verdad? Los conflictos. No vamos a pasar por conflictos, pero si está por nuestro lado, por nuestra... eh, nosotros podemos evitarlos, qué mejor que no llegue a esa situación. Y el siguiente beneficio de anticipar el conflicto es prepararse. Anticipar la llegada de un conflicto no siempre logra evitar que tal evento ocurra, pero encontrará un líder preparado para la adversidad. Fíjense, hermanos, debemos ser líderes preparados, listos para saber cómo actuar. ¿Preparados de qué manera? Pues preparados moralmente. Que cuando venga esa situación, ese conflicto, esa de repente situación, que no decaigamos. Saber que viene un conflicto imposible de evitar puede hacer caer la moral de una persona común, pero el líder no puede darse esos lujos. Fíjese, hermano, nosotros como líder no podemos darse el lujo de decir, ah, ¿saben qué? Yo ya no sigo. Ay, dejo todo, tiro la toalla, ¿verdad? Como dicen por ahí. No, hermano, debemos de mantenernos firmes y pedirle la ayuda y la guianza al Señor. También dice preparado espiritualmente. El líder cristiano no solo fortalece su moral, sino que entiende que por encima de todo está su dependencia de Dios. Debemos de tener muy bien claro que nosotros dependemos de Dios, que nosotros dependemos de su presencia, ni dependemos de su guianza. Tal vez podemos ser muy buenos en lo que hacemos, pero si no reconocemos que dependemos de Él, entonces estamos fallando nosotros. Debemos estar preparados espiritualmente cuando el enemigo venga a atacarnos, venga a tal vez a, a afligirnos, nosotros estamos preparados espiritualmente. Cuando vayamos a la iglesia, hermano, y que estemos cantando y alabando a Dios y de repente que se manifieste una persona que salga, eh, que salga endemoniada, ¿verdad? Nosotros debemos estar preparados para reprenderlo, porque el Señor nos ha dado esa autoridad, ¿verdad? De reprenderlo, porque somos sus hijos. Entonces, el líder cristiano no solo fortalece su moral, sino que entiende que por encima de todo está su dependencia de Dios, por lo que al presentarse ante un conflicto imposible de evitar, su primer acto es buscar la fortaleza del cielo para depender únicamente de la gracia divina que le permite sortear con el poder del Espíritu Santo toda crisis que le presente. Dice, y ahí nos hace el comentario, dice, con justa razón la Biblia dice, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Fíjense, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos de fortalecernos en el poder del Señor, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y también nos dice preparado físicamente, de los recursos materiales, económicos y de todo tipo que puedan adquirir, hará bien en conseguirlos antes de la llegada del conflicto. Fíjese, hermano, que una situación que teníamos, bueno, que tenía yo años atrás, y siempre batallábamos porque cuando empezamos la música, el detalle era de que no sabían, oye, ¿y qué acorde es este? Pues no sé cuál es. No sé cuál es, ¿cómo le hago? Lo que pensamos hacer, dije, no, pues vamos a conseguir un libro donde nos diga qué acorde, ¿verdad? Ay, qué acordes podemos, son los que estamos tocando. Entonces nosotros nos preparamos con material, empezamos a sacar los cantos, ¿verdad? Escritos y con los acordes para poder mejorar. Nos anticipamos el conflicto, tal vez para nosotros era difícil saber cómo tocar la canción, pero si ya tenías los acordes, tenías la letra, pues mucho más fácil, mucho más fácil. Entonces nosotros tenemos pues ahora ya con la tecnología, ¿verdad? Con el internet y todo eso, pues tenemos esa facilidad de que no sé cuál es este acorde, bueno, lo investigo y ya sé cuál es, cómo se llama. La letra de alguna canción, no sé cuál es, pero lo investigo y ahí está, los acordes, todo lo tenemos fácilmente. Dice, ese mismo contexto entra el consejo del maestro de Nazaret. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos,
Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Fíjense, hermano, el Señor Jesucristo nos dice ser prudentes, ¿verdad? Y ser sencillos. Luego entonces el líder que considera los beneficios de anticipar los conflictos preferirá dedicar tiempo y esfuerzo a la prevención que a las consecuencias y se preparará en todos los rubros para afrontar con seguridad las tormentas que se avecinan en su liderazgo. Debemos estar preparados para todo, hermano, preparados para cualquier situación, preparados que de repente viene un hermano y me dice, hermano, ora por mí. Claro, hermano, vamos a orar, el Señor puede obrar en tu vida. Oiga, hermano, compártame una palabra, compártame la Biblia. Ah, sí, hermano, mire, la Biblia dice esto. O sea, estar preparados. Por eso nos estamos capacitando, ¿verdad? Estamos conociendo más y yo sé que el Señor nos va a ayudar pues a prepararnos mejor para su obra. El tercer punto dice, ¿cómo anticipar el conflicto? ¿Cómo anticipar el conflicto? Ahí nos dice en el punto A, aprendiendo del pasado. Dice aquí en 1 Corintios 16, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí dice una frase, aprender en cabeza ajena. Debemos estar bien, pues alertas, bien atentos, ¿verdad? Que las situaciones que pasen, saber cómo las solucionaron las personas del pasado, ¿verdad? Cómo las solucionaron? Para que nosotros, si vuelve a suceder lo mismo, nosotros saber cómo solucionarlo. ¿Cómo solucionarlo? Por eso vamos a aprender del pasado. Aprender a observar el pasado, incluso del presente de otras personas, las decisiones tomadas, los conflictos enfrentados, las soluciones. Debemos de estar siempre bien alerta. Todo eso puede ser útil para el líder que puede darse el tiempo de mirar al pasado, aprenda las lecciones que éste tiene para enseñar. Fíjese, aprendemos del pasado, pero no quedar, ojo, esto no significa que yo me quede en el pasado. Véalo cómo se solucionó en el pasado para vivir el presente y activarlo en el futuro. No quedarnos siempre en el pasado, sino vivir un futuro. Y ese segundo punto, ¿verdad? Visión del futuro. Haber visto hacia el pasado, observado los errores cometidos por propios y extraños, le dará al líder una visión amplia de lo que puede ocurrir en el futuro. Viendo el pasado, podemos anticipar un conflicto en el presente y podemos solucionar futuros conflictos, hermano. Entonces, es importante siempre verlo esto. Basado en los hechos, podrá predecir los posibles caminos a enfrentar y sus consecuencias, lo que sin duda lo preparará para evitar o enfrentar de mejor manera los conflictos. Debemos de ser siempre estar atentos. ¿Cómo se solucionó esto? ¿De qué manera cómo le habló a aquella hermano o hermana? ¿Cómo no debo de hablarle, verdad? ¿Cómo debo llegar con ella? Entonces ahí vamos a saber, es que en el pasado le hablé de esta manera y sí me entendió bien. Sí, hermano. Entonces eso nos va a dejar una gran experiencia y nos va a ayudar a desarrollar nuestro ministerio, nuestro liderazgo de la mejor manera posible. También, hermanos, como les mencionaba ahorita, también debemos de tener, para anticipar el conflicto, debemos de tener conocimiento bíblico. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Ahí en Romanos 15:4, Romanos 15:4 es lo que nos está mencionando. Todo lo que la gente pasó que pasaron, que está escrito en la Biblia, está escrito para que nosotros veamos y no caigamos en esos mismos conflictos, en las mismas situaciones. La palabra escrita está ahí, entonces es necesario que el líder cristiano profundice en sus conocimientos de las escrituras para desarrollar paciencia, consolación y esperanza en los conflictos que ha de enfrentar. ¿Cómo vamos a aconsejar a una persona si no tenemos conocimientos de la palabra? Debemos de tener. ¿Cómo le vamos a decir a una persona que está pasando por una situación de enfermedad
si no conocemos de la Biblia. Cuando le decimos que a través de la oración eficaz del justo se puede mucho, ¿verdad? Que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando nosotros entendemos y conocemos la palabra, podemos dar esa palabra de aliento a aquella persona que lo necesita. Entonces, es importante tener ese conocimiento bíblico, pero también, hermano, y esto es lo que más importante, tener esa dependencia del Espíritu Santo. Una íntima comunión con el Espíritu sin duda proveerá la llenura del poder y la manifestación de los dones espirituales, entre los que destaca el discernimiento de espíritu, útil herramienta que permite sopesar los corazones y anticipar el conflicto por medio de la clara y precisa dirección del Espíritu Santo de Dios. Debemos depender de Dios para que nos ayude a discernir con qué intenciones viene esa persona, por qué está diciendo lo que está diciendo, ¿verdad? Ahí nos va a ayudar mucho, por eso debemos de tener esa comunión con Dios cada día, buscar de su presencia cada día, que Él nos ayude siempre a ser mejor. Fíjense que algo que yo tengo muy marcado es eso de la alabanza, siempre antes de iniciar, pedir la dirección del Señor, que Él nos enseñe siempre ese discernimiento, ¿verdad? ¿Cómo viene la gente? ¿Cómo viene la gente? A veces no nos damos cuenta, vienen cargadas de situaciones difíciles que pasaron en la semana, los domingos. Fíjese que una vez me ocurrió una situación. Estábamos pues en la iglesia, ¿verdad? Tocando en el grupo de alabanza y todo eso. Y ya, pues tocamos, la reunión muy bonita, muy hermosa, porque el mover de Dios estaba en ese lugar. eh, y al final una hermana se acerca con nosotros y dice, ¿saben qué? Dios me liberó mi vida a través de la música. Cuando ustedes tocaron, yo sentí como algo salía de mí. Esa carga, esa pesadez que yo sentía, yo pude tener libertad en ese momento. Entonces, si tenemos esa dependencia del Espíritu Santo, podemos orar a Dios y decirle, Señor, danos ese discernimiento para entender lo que está sucediendo, porque van a venir gente cargada de situaciones, de problemas, van a venir personas enfermas, pero sabemos que también a través de la alabanza pueden tener libertad ellos, de esas personas. Entonces es importante tener esa comunión con el Espíritu de Dios. Pues ya vamos terminando estas dos lecciones. Dice, adquirir todas las herramientas no es tarea fácil, requiere capacidad de observación, disposición al aprendizaje, pensamiento reflexivo, concienzudo, estudio de las escrituras y una profunda relación con el Consolador. Todo esto requiere disciplina, pasión, compromiso, entrega, superación constante, humildad ante el error, espíritu de aprendizaje y amor por la presencia de Dios. Todas estas herramientas, hermanos, que pues estamos compartiendo en esta hora, requiere toda esta situación, esa disciplina, que si somos músicos debemos cada día ensayar, debemos de practicar antes de tocar, orar al Señor, decirle que Él nos guíe, nos dé su guianza al predicar, al compartir, al enseñar. Todo dependemos del Espíritu Santo, dependemos de su presencia. Conclusiones, hermano. La tarea de liderar se enfrenta todo el tiempo a conflictos internos y externos, humanos y diabólicos, naturales y sobrenaturales. El líder tiene la responsabilidad de enfrentarlos y vencerlos. Entonces, todo esto es lo que hemos hablado en esta noche. Eh, se resume en una cosa, necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin Él no podemos hacerlo. Tal vez podamos tener todo el conocimiento, toda la, eh, el estudio que pueda tener, pero si el Espíritu Santo no le dirige lo que debe de decir, no le dirige lo que debe de hablar o la forma correcta que debemos de actuar, eso nada va a servir. No es malo tener conocimiento, es muy bueno porque nos dan herramientas,
pero sí necesitamos siempre tener esa dependencia del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, porque aquí dice que vamos a enfrentarnos ante conflictos internos, ¿verdad? Entre el mismo liderazgo, pero también el mismo equipo de trabajo internos, pero también nos están mencionando que, que son externos, ¿verdad? Que es lo que estábamos hablando ahorita, humanos y diabólicos. A veces van a ser cosas espirituales que se van a presentar, naturales y sobrenaturales. Pero ¿qué dice aquí, hermano? El líder tiene la responsabilidad de enfrentarlos y vencerlos. Nosotros como líderes debemos de enfrentarlo. No le vamos a decir, hombre, hermano, ¿sabe qué? Háblele al pastor para que venga a orar por esta persona. O háblele al diácono. No, a veces vamos a tener que enfrentarlos nosotros y reprenderlo, porque el Señor nos ha dado esa autoridad, nos ha dado esa victoria ya. Entonces, hermano, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, hermanos? ¿Todo bien? Bueno, entonces, pues vamos a la tarea práctica de esta noche. La primera tarea son unas preguntas, nada más. Aquí vamos a hacer un escrito, media hoja, hermanos, media cuartilla. Dice aquí, redacte un escrito donde destaque la forma en que se preparará para anticipar los conflictos. Usted va a explicar ahí en esa media hoja, va a explicar, bueno, yo como líder me voy a preparar, eh, pues anticipando los conflictos, pidiendo dirección a Dios, eh, dependiendo de la presencia de Dios, evitando los conflictos, preparándome, ¿verdad? Aprendiendo del pasado. Todo eso lo va a explicar en media hoja y ya lo va a poner ahí en su hoja y le toma foto y pues lo manda allá al grupo, ¿verdad, hermanos? Para tener esa actividad también ahí, sus tareas prácticas. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de la tarea? No, hermano, todo bien. Todo bien. Muy bien, hermano. Entonces, pues si no hay más preguntas, déjenme dejar de compartir. Pues estos son los temas que íbamos a ver este día. eh, que vamos a ver este día, pues gracias a Dios porque se pudo conectar, hermanos, porque algunos hermanos van a ver después, pero sabemos que pues Dios es bueno y fiel ante cualquier situación. Confiamos en que Él nos va a ayudar, hermanos, nos va a ayudar siempre a salir adelante y pues le felicito, hermanos que van a ver la grabación, este, les felicito por seguir hasta aquí. Hoy terminamos la lección, la materia 4. Ya nomás nos falta una materia y terminamos, hermano. Entonces, ya vamos terminando este módulo, ¿verdad? Módulo 3. Iniciamos otro módulo. Primeramente Dios con su ayuda. Y pues esto sigue adelante, sigamos adelante confiando en que Dios va con nosotros siempre. Pues vamos a despedirnos, hermanos, con una oración esta noche. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y que nos ayude pues en este resto de semana. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. También te agradecemos porque tú has sido Gracias, bueno. Señor, Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de la que lección, Señor. tú nos Sabemos preparas, que pasaremos tal vez por tú eres quien situaciones, por amenazas, por conflictos, adiestras tal vez, Señor. Pero yo nuestras sé que a vidas, través de nuestras tu manos, espíritu tú nos vas a guiar, nos vas a para la ayudar, lucha, para el Señor, combate. a honrarte y a glorificar, a hacer lo mejor Dios, para ti. Te pido, Señor, de que ti tú nos tomamos ayudes, que tú ayudes la las vida de mis herramientas hermanos, Señor, necesarias que y ellos que están preparando, encontramos, Dios mío, Señor Jesucristo, para servirte, ese para honrarte, valor, Señor. esa valentía, Prepáranos, Señor, Señor, ayúdanos, Señor. que Siempre pon tenemos la de tu palabra palabra, indicada en nuestras bocas, Señor, para que darte la no gloria, la nos has honra a dado el ti, mi Dios. espíritu En de el nombre de cobardía, Jesús, sino de dominio, bendice a de cada poder, hermano, Señor, Señor. que
que están para en la enfrentar clase, Padre. Bendícelos, oh Dios ayúdalos, mío, Señor, a las seguir situaciones adelante. y Que tú bendigas circunstancias sus vidas, sus familias, Señor. en nuestra Guárdales de vida todo personal, en nuestra peligro, vida de toda social. enfermedad, Padre Santo. Ayúdanos, Y yo sé, Jesús. mi Señor, que tú Gracias. vas a obrar, Señor. Y En sigas el nombre de Jesucristo, Padre, bendiciendo guárdanos la esta vida de semana, nuestros que tú seas con maestros que nosotros. se preparan Ayúdanos, Señor, también siempre a para poner en práctica lo que compartirnos, aprendamos para, aquí en la clase Dios y mío, que podamos glorificar tu santo enseñarnos nombre, Padre. estas En el lecciones nombre que de son Jesús, y han yo sido de creo, mi gran Dios, bendición, que tú Dios mío. tienes algo preparado para Gracias, nuestras Jesús. vidas y yo Gracias, sé que tú lo Jesús, vas a porque tú cumplir, eres bueno, Señor. Cristo. Te agradecemos, Señor, Oh, en el Dios, nombre de gracias. Jesús. A ti sea la Te honra. damos la gloria Amén. y la honra, Señor. Amén. Gracias. Amén. Bueno, mi hermano, pues aquí